Hola, ¿qué tal? Soy Vicente Escobar y me da mucho gusto recibirlos aquí en XCW News, la voz del multinivel desde América Latina. Una vez más estamos aquí con la doctora Alma Chávez. Es un gusto, doctora. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Lista ya a festejar las fiestas de fin de año? Pues un poco, sí, ya, Eso, ya. qué bueno. La doctora Alma Chávez es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en quirúrgicas, un posgrado en dermatología, un posgrado en bariatría y tiene una maestría en investigación en la Universidad de La Habana, Cuba, y tiene una maestría en nutrición por la Universidad del Valle de México, Campus Ciudad de México. Y es un gusto tenerla aquí con nosotros. Esta vez tenemos algo muy interesante para ustedes, porque todos los años son 3 los propósitos que se hace la gente, en cualquier orden, pero 3 son los 3 principales. El primero, hablar otro idioma. El primero que quiero mencionar, porque en orden de importancia varía, pero el primero que quiero mencionar es hablar otro idioma. El segundo es ganar más dinero. Y claro, por supuesto, ya lo adivinaron ustedes, bajar de peso es el otro. Dentro de esos 3 aspectos, la doctora hoy nos va a platicar cómo lograr y mantener un peso corporal saludable. Adelante, doctor. Es un reto sensacional porque todos estamos interesados en eso. Vaya que es un reto, yo creo que lo pondría en número 1. ¿Verdad? Y al final del año es el número 10, yo creo, de esos 3 primeros. Pero vamos a ver este tema que es también muy interesante y que llama muchísimo la atención porque todo el mundo queremos siempre mantener un peso corporal saludable. Y vamos a dar 3 definiciones y 3 diferencias, porque se utiliza mucho el término peso saludable, peso ideal, peso normal, y muchas veces nos dicen es lo mismo. No, aparentemente es lo mismo. Peso saludable se considera todo ese peso corporal que nos permite mantenernos en un buen estado de salud y una calidad de vida. Un término general, muy difícil de llevar, sobre todo la calidad de vida. Pero si vemos el término peso ideal, se designa para marcar aquella persona con referencia a su sexo, a su edad, a su constitución, y que pueda mantener un estado de salud general bueno. Si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo que un peso saludable. Ok. Entonces ahí viene la confusión y posteriormente el peso ideal o el peso normal es el peso de una persona que tiene una corpulencia que se puede considerar normal, y ahí nos revuelve porque es un concepto que dio y que está planteado ahí por la Organización Mundial de la Salud, pero que para designar un peso normal se utiliza un índice de masa corporal, y ahí es cuando todavía la gente se confunde más. Vamos a hacer tres definiciones concretas. El peso saludable es una forma general de decir que tenemos un buen estado de salud y que yo me mantengo dentro de mis rangos, dentro de mi estatura y corpulencia, en un peso adecuado. Un peso ideal está mal manejado porque lo manejan a veces en internet o en diferentes redes en donde lo idealizan. Exactamente, mi peso ideal, el ideal al que yo quiero llegar. En nutrición es otra cosa. El peso ideal está sacado mediante fórmulas. Muchas veces utilizamos la fórmula del índice de masa corporal o muchas veces utilizamos otra, y a veces en algunos textos utilizamos el peso ideal como el peso teórico, que no es lo mismo. Y muchas veces hasta se confunden cuando nosotros empezamos a sacar otros términos como peso habitual, peso teórico, peso ajustado, y todos esos términos los utilizamos en nutrición, pero con fórmulas.
y son estrictas. No hay ni que el mínimo, ni que el máximo, ni que yo peso 65, pero puedo tener como mínimo hasta 60, como máximo hasta 70. No, 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 no. Eso no va. Es exactamente lo que me dio mi fórmula en base a 2 puntos. Peso y estatura. ¿Ok? Pero utilizo diferentes fórmulas. Aquí, por ejemplo, la OMS nos dice que hay que utilizar el índice de masa corporal, que es una medida, es un número, es un indicador para designarme dentro de una tabla que a mí me gustaría que la vieran. Ahí va a aparecer, dice calcular índice de masa corporal, tabla OMS, y dice índice de masa corporal y en el otro lado el estado. Es solamente un indicador, ¿ok? Para decirme que yo estoy en mi peso normal en base, vuelvo a repetir, a mi peso y a mi estatura, porque a veces se confunden cuando nombran talla. Y a veces dicen la talla, yo soy talla 32, talla 34, talla 9. No, no, no. Es estatura, cuánto mido, cuánto peso. Esos 2 números son los que me utilizo yo para sacar este porcentaje, este número. Es algo muy sencillo. Y además yo se los quise traer porque si alguien quiere saber su peso y si está en un peso normal, puede utilizar este índice de masa corporal. No tiene que hacer grandes cosas, solamente entrar a su computadora, poner índice de masa corporal, un IMC, y ahí le va a pedir los datos, su estatura y su peso actual. Yo pongo mis datos y pongo si soy hombre o mujer y me va a salir. No tengo que ver si es el mínimo o el máximo, solamente qué me salió y me voy a esta tabla y ahí mismo, solita, el sistema me va a decir si estoy en peso normal, si estoy en bajo peso o si ya empiezo con un sobrepeso o estoy en una obesidad, dependiendo ahí de las clases. Esta tabla es muy interesante porque solamente me ayuda a decirme en qué peso estoy, pero no me dice en el estado nutricional en que me encuentro. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque muchas personas dicen, yo tengo un peso normal, pero nutricionalmente ¿estás bien? ¿Estás adecuada? Tengo un peso bajo, pero nutricionalmente ¿estás adecuado? Oye, pero tengo un exceso de peso, estoy sana, como de más, pero nutricionalmente no estoy bien. Esto es muy interesante. Aquí yo los invito a que lo hagan, porque es el primer paso que podría dar una persona que sí quiere mantener su peso saludable. Exactamente, peso saludable es que yo me mantengo en un peso sin complicaciones, sin enfermedades, porque el empezar a llevar un peso más arriba del que yo tengo que tener por mi estatura, me va a traer complicaciones y enfermedades. Pero si también lo tengo por abajo de lo que me corresponde, también me puede traer complicaciones. Entonces, los 2 rubros son importantes. Y yo por eso los invito a que lo hagan, porque sería la primera cosa que yo haría para ver cómo estoy. Porque muchas veces recibimos o escuchamos cuando dice una persona, dice la nutrióloga que yo tengo bajo peso. Dice la nutrióloga que yo tengo exceso de peso. Dice ella, pero yo digo que no. Entonces yo tengo que ver yo como persona, querer saber en qué peso estoy para poderme cuidar. Sería el primer punto. ¿Qué le parece? Estamos hablando de edad, también está considerado. Sí, claro. No es lo mismo tener 20 años que tener 50, ¿cierto? Cierto, y también eso, qué bueno que lo nombra. Yo estoy presentando una tabla para adulto, porque también existe para niño. Bien. Hay percentiles. Este es todo un complejo, porque va con edades de 5, menores de 5, etcétera. Y en el adulto mayor se maneja otra tabla. Esta es la tabla general de un adulto, punto, pero no de un adulto mayor. Bien, bien interesante porque se está considerando la edad,
peso, sexo y estatura. Así es, todo eso se debe de considerar. Entonces, a mí me gustaría que se les haya quedado muy, muy aquí claro lo que es un peso saludable, un peso ideal y un peso normal. Peso normal está aquí puesto en una tabla que colocamos para designar. Peso ideal, el que nosotros en nutrición tomamos, pero no el idealizado. Y el peso saludable es el término general para decir que tengo un buen estado de salud con un buen peso. Perfecto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo mantengo ese peso corporal saludable? Les tengo una noticia, algo que no nos gusta. La investigación científica nos demuestra 2 puntos, solamente 2 puntos, que de ahí se van a ir todo. Alimentación saludable, así de simple. Y la práctica regular de una actividad física. ¿Qué problema tenemos en este país y en muchos, claro? El sedentarismo. No nos movemos, no tenemos una actividad regular. Y muchas veces el trabajo, la economía no nos permite ni siquiera movernos. A veces las amas de casa, el único ejercicio que hacen es subir las escaleras, barrer, trapear, etcétera, etcétera. O estoy equivocado, pero eso no es una actividad física, ¿ok? Y esas son las actividades que hago todos los días. O a veces una enfermedad me tiene postrada, que no me puedo mover, y entonces ahí viene otro problema. Si yo tengo estos dos, la alimentación saludable y la práctica regular, puedo mantener a muy largo plazo un peso adecuado. 2 puntos. Y de ahí nos vamos a ir directamente. ¿Cómo puedo mantenerlo? Consiste en un equilibrio. Lo que yo me alimento con lo que yo gasto. Así de simple. En nutrición es equilibrar la cantidad de calorías, todo lo que yo consumo, todos los alimentos, con todo lo que yo quemo. ¿Cómo lo quemo? Cuando yo me muevo, cuando yo hago ejercicio, cuando estoy pensando. Todos mis órganos necesitan energía, mi corazón, mi pulmón, mis riñones, y eso son pérdidas. Y va cubriendo esas calorías que yo estoy consumiendo. Eso es un equilibrio. Pero si yo empiezo a alimentarme de una forma desmedida, no adecuada, y no me muevo, ese equilibrio, con esa imagen que yo puse, ese equilibrio se va a perder. Todo consiste en lo que yo me alimento, alimentos y bebidas, con lo que yo gasto en funciones energéticas de mi propio organismo. Yo les puse aquí una diapositiva que dice: la obesidad es provocada por un inadecuado balance energético de los alimentos. Es decir, que lo que yo como es de mala calidad con una mala cantidad. Exagero en porciones y esas porciones son de mala calidad. Es decir, yo consumo muchos alimentos refinados, embutidos, con grasas trans, chicharrones, papitas, aguas azucaradas, etcétera, 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 que ya lo conocemos. Yo estoy consumiendo todo eso y hay un desequilibrio con lo que yo estoy perdiendo, porque en el día no me moví, no hice nada, estuve frente a la computadora, estuve trabajando y ni siquiera le di una vuelta a la cuadra por donde yo vivo. ¿Es correcto? Entonces eso se me está acumulando. Y yo menciono obesidad porque tenemos más alteraciones hacia la obesidad, pero no quiere decir tampoco que también podemos perder peso. Tan malo es el que yo de ese cuadro que vi, yo suba hacia un sobrepeso y a una obesidad, como al tener un peso bajo, ¿ok? Y en cualquiera de esos dos rubros yo puedo tener una mala nutrición, ¿sí? Okay. Porque no estoy consumiendo los alimentos adecuados. En una diapositiva que yo les puse ahí, que dice balance energético, yo puse 2 personajes de la televisión ya conocidos, en donde vean, uno está acostado, el otro se mueve. ¿Cómo regulamos esa energía? ¿Cómo regulamos todo lo que yo me alimento? Todo lo que yo tomé. Bueno, simplemente es el movernos y la calidad.
la calidad y cantidad de lo que yo consumo. Ahora, en esta diapositiva que yo les puse, ¿de qué va a depender de lo que yo consuma? ¿De qué va a depender? De una variedad con la que yo pueda contar. Si yo en el mercado, si yo en los súper tengo desde frutas, verduras, proteínas, pescado, carne, etcétera, etcétera, ¿todo lo tengo o no lo tengo? La accesibilidad a ello, pero esa accesibilidad ya depende ¿de qué? De el costo, de dinero. Y a mí me gustaría que esta diapositiva esté puesta ahí, porque dice dependerá de la variedad. Es decir, de lo que yo tengo accesibilidad. ¿Yo puedo acceder a él? ¿Al dinero? ¿Lo puedo comprar? ¿Los costos? Ahora, la calidad que yo estoy consumiendo es la adecuada. Es lo mismo un plato de verduras con queso fresco, sin grasa, a un kilo de carnitas súper quemadas. No hablo mal de las carnitas, todo el mundo lo hemos consumido, son ricas, es parte de nuestra cultura, pero con una cantidad excesiva de grasas, más una bebida gaseosa al lado y azucarada, será lo mismo. Y la cantidad, ¿cuánto consumí? Ahora, otro punto importante, ¿qué dieta? Cuando a mí me dicen dieta, me pusieron una dieta y ese término es como si nos aventaran un balde de agua fría, ¿cierto o no? En cuanto a mí me dicen, le voy a poner una dieta, híjole, me duele hasta la cabeza, claro. Y a todo mundo. Sí. Pero no lo piensen así, porque el término dieta es todo lo que comemos todos los días. Cuando es un régimen de alimentación, me está cambiando. Y no se debe de cambiar completamente, poco a poco, para que las personas no lo sientan de golpe y además no lo dejen. Estamos acostumbrados a un tipo de alimentación por años. Si de golpe me lo quitan, no me va a gustar, me voy a sentir mal, me molesta, me siento deprimida, siento que me están controlando, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que ver de otra forma, lo tenemos que ver como algo que yo quiero cambiar. Por eso es que yo les dije, hagan el primer punto, métanse a la computadora y si no le saben teclear, no importa, díganle al sobrino, al tío, a ver, yo mido, pésame y tómame mi estatura y ponme ahí los datos, a ver cómo estoy. Y será el primer punto en donde yo quiero hacer algo. Ahora, ¿cuál es la dieta completa, correcta que yo debo de tener? Pues siempre nos dicen los nutriólogos y decimos nosotros los nutriólogos, tiene que ser completa. ¿Completa cómo? Es que tiene que tener todos los elementos nutricionales y ahorita los vamos a ver. Equilibrada, es decir, las cantidades que yo tengo que poner de esos elementos, de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, etcétera. Suficiente ¿para quién? Para mí, en cuanto a mi estatura, a mi constitución. Exacto. Yo no puedo poner 5 platos para una persona delgadita. ¿Para qué quiere comerse? O una persona que mide 1,80 y le pongo 3 rebanaditas de jitomate. Por favor, no es suficiente. Ahora, variada, claro. Porque si yo todos los días le pongo el mismo sándwich con pan con fibra, con queso, todos los días, ¿le va a llegar a aburrir a algún adolescente? Claro. Sí. ¿Adolescente o no? Y nombro adolescente porque siempre es nuestra etapa más agresiva, en donde siempre nos quejamos y no obedecemos, ¿verdad? Todos pasamos por esa etapa. Sí. Inocua. Cuando decimos esa palabra es que esté libre de microorganismos patógenos que nos puedan provocar una infección. Entonces, todos esos datos tienen que tener. ¿Cómo lo logro? A ver, déjeme hacer un paréntesis aquí. Llegamos, entonces apareció el quinto factor. Edad, sexo, estatura, complexión. Uh-huh. Así es. Esos son los factores que sí. Edad, peso, sexo, estatura y complexión. Son los 5 factores que se analizan para determinar el peso correcto de una persona. Claro, bien. Así debe de ser, porque muchas personas son de talla baja, más delgaditas, más menuditas, podríamos decirlo así, a otra que tiene una complexión sumamente alta, mide 1,80,
no va a ser lo mismo. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de un muchacho que mide 1,80 de estatura y tiene 20 años. Pero son dos muchachos, los dos tienen 1,80 de estatura, los dos tienen 20 años y los dos pesan 100 kilos de peso. Y sin embargo, a uno lo vemos jugar en un equipo de fútbol americano y ya saben ustedes, está el tipo todo musculoso, todo fibroso, todo, ¿no? Con una complexión verdaderamente atlética. Con 100 kilos. El otro muchacho, la misma estatura, la misma edad, el mismo peso, pero uno lo ve que se mueve y todo gelatinoso. Lo estoy diciendo con mucho respeto, pero estoy exagerando para que se entienda por exageración lo que quiero decir. Y sin embargo, uno dice, este está obeso. Dice, ¿cómo? Si tengo la misma edad, peso, sexo, estatura y la complexión. Pues sí, pero no, porque el otro es de complexión atlética y tú no la tienes atlética y entonces a ti te vamos a considerar obeso. Estos factores nos dan una mejor ilustración, ¿no es cierto? Claro que sí, eso es algo muy importante lo que usted nos acaba de decir. Porque ahorita voy a ese punto. A veces nosotros tomamos nuestra propia dieta. Dicen que los carbohidratos los tengo que quitar y los quito. Que los azúcares, que ya no coma grasa y la quito completamente, sin saber si lo necesitaba o no. Por eso es importante que yo dé el primer paso, pero que también acuda a un nutriólogo, a un médico que tenga el conocimiento de nutrición. ¿Para qué? Para medir exactamente eso que nos acaba de decir. Una cosa es la masa grasa y la otra es la masa magra. Okay. Estamos midiendo músculos. En el caso del chico que usted nos decía corpulento, su peso está basado principalmente en su músculo, claro, y en todo lo demás. Y en el otro, en la otra persona es en su masa grasa, aunque tuvieran la misma estatura, y entonces hay menos masa magra. Todos esos puntos los tenemos que ver porque cuando ya acudimos con un nutriólogo, bueno, no solamente hacemos el cálculo, también tenemos los aparatos, el plicómetro, para ver cuánta masa grasa tenemos, cuánta masa magra, y en base a eso, entonces ahora sí dar un régimen de alimentación o cambiarlo, y en base también a ver qué es lo que come todos los días. Hacemos un recuento de 24 horas o un recuento de una semana para ver qué tanta cantidad y ver qué tantas calorías consumen para ver qué tantas calorías son las que yo le tengo que manejar. Perfecto. En base también a sus gustos y no sea algo que yo le esté de sufrimiento, de yo te dije que comieras atún, aunque es muy bueno y demás, pero no me gusta. Entonces tenemos que cambiarlo por otro. Hasta ahí estamos bien. Por eso me gusta el enfoque que usted le da al asunto, ¿no? Porque tiene que ser algo agradable al paladar de cada persona, tiene que ser algo accesible económicamente, algo de la región, algo que la persona disfrute y pueda comer todos los días, no sea algo de importación. Por eso le ponen una dieta de alimentos griegos, pues es carísimo, no va a estar siempre disponible. Me encanta su enfoque, doctora. Exacto. Adelante. Por eso es que cuando yo puse esta de la dieta correcta, que está en la imagen, que dice completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua, y además la diapositiva anterior, si me lo permite la economía, y en esta, variada, claro, el gusto. Y que sea de la estación también, sí, ¿no? de estación. Porque quieren comer fresas en mayo, pues no. Bueno, eso sí está. Seguramente está embarazada y se le antojó. Pero vamos a otra diapositiva. Miren, ¿en qué se basa todo esto que yo les dije? ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Dice nutriente, lo que yo consumo. Lo que yo consumo en los alimentos, ahí va el nutriente. Pero hay de dos tipos, macro y micro. Macro, ahí en la imagen se ve cuáles son, y micro se ve, son las vitaminas y los minerales. Aquí están, macro, los que nos proporcionan la energía. Es decir, los hidratos de carbono, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. ¿De qué depende que esto esté correcto? La calidad y la cantidad. No es lo mismo carbohidratos refinados a simples. Claro. Una cosa es que yo me lo coma
como los churritos que ya vienen refinados, Sí. las papitas. Las Los papitas de bolsa azúcares, se refiere, ¿no? Sí, las papitas de bolsa. No puedes comer a que solo yo una. coma, sin comerciales, a que yo coma una papa con una cantidad adecuada cocida. Y no frita. Ahora, la proteína. ¿Qué proteína estoy consumiendo? Si es blanca, si es roja, dependiendo, no sé si tenga alguna alteración, si sea diabético, si tenga una hipercolesterolemia, etcétera. Tengo que ver todos esos puntos. Ahora, de los lípidos, de las proteínas, de los lípidos, ¿cuáles lípidos son los adecuados? Hay trans y no trans. La doctora Azucena hizo una plática de triglicéridos muy buena en donde nos mencionó cuáles son los adecuados, cuáles no. Y en cuanto a proteínas, ver si no tiene un problema renal, etcétera. Tenemos que ver todos esos puntos y a lo que yo quiero llegar es a esto. Sí. Jamás tenemos que dejar de comer todos estos. Los necesitamos. Son parte de nosotros, es parte de nuestra nutrición. Cuando yo dije acá en otra diapositiva que tiene que ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua, tiene que tener todos los nutrientes que son los macro y los micro. Ahora, los micro son estos que conocemos, que yo siempre les estoy diciendo que los consuman y que vienen mucho en los vegetales y en las frutas. Y estoy diciendo que son las vitaminas y los minerales. Pero hay un punto ahí importante, ¿ya se fijaron? No aportan energía. ¿Quién me aporta la energía? La anterior. Entonces necesitamos todos. Yo nunca voy en contra de ninguna dieta y de ningún compañero, ni médico, ni colega nutriólogo. Todos saben hacer su ejercicio y por ello estudiaron. Tampoco voy en contra de cuando dan dietas muy, muy restrictivas en cuanto a carbohidratos y a lípidos. Hay unas muy restrictivas en cuanto a carbohidratos, 0 carbohidratos. Yo siempre les digo a la población, por favor, eso lo tiene que manejar un nutriólogo para ver en qué estado de salud te encuentras y por cuánto tiempo. No lo hagas por ti mismo. Es decir, nunca dejes de comer completamente carbohidratos. Para siempre. Exactamente. Puede ser que un periodo, o lípidos. ¿Por qué? Porque tenemos hormonas que trabajan a base de grasa, de lípidos. Y aparte el cerebro trabaja a base de glucosa, carbohidratos. Así que tiene que medirse esto. Bien. Y que les quede este punto, que no se les olvide. Yo tengo que tener en el día y todos los días tanto macronutrientes como micronutrientes. Es decir, consumir lípidos, carbohidratos, proteínas. ¿De qué va a depender cantidad y calidad? Y debo de consumir micronutrientes, vitaminas y minerales. ¿Dónde los voy a conseguir? Verduras, fruta. Y más verduras que fruta. Porque si también soy diabética, hay que medirnos un poquito en lo que es fruta. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Muy Entonces, bien. ahora, usted siempre me pregunta agua. Y yo siempre le doy un número genérico. Sí. De 2 a 3 litros de forma general para adulto. Yo les traje esta diapositiva para que ustedes la vean, yo espero que la estén viendo, que dice recomendaciones específicas para el consumo de agua natural. Ahí está. ¿Qué le parece? Muy bien. Me imagino que también aquí influye la estatura, así como está contemplando la edad, la estatura Así y el es. peso de la persona, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. En medicina y en nutrición todo es cálculo. Entonces, cuando entramos a nutrición y a los que no les gusten las matemáticas, perdón, pero todo es cálculo. Y nos basamos en todos esos pequeños detalles, pero que para nosotros son muy importantes. Pequeños porque a veces las personas no se dan cuenta que tenemos que medirlos, tenemos que pesarlos, tenemos que utilizar un plicómetro. Y cuando están hospitalizados, esos puntos son tan importantes para inclusive salvar vida. Entonces el agua es importante. Yo tengo que consumir todos los nutrientes, pero tengo que consumir agua en el día. De 2 a 3 litros en adulto. Agua natural. Es natural. Yo no dije gaseosa, yo no dije azucarada, yo no dije nada de eso. Dije agua natural.
Muchas veces puedo recomendar, si quieren, consumirla a base de una fruta, tamarindo, guayaba, limón, naranja, excelente, pero sin que le agreguen azúcar. Muy bien. ¿Ok? Ahora, yo quiero que a partir de este momento, estos puntos se los graben para que puedan mantener un peso saludable. Punto número 1. Respetar el horario y número de comidas. Yo no puedo tener una comida que tengo que tener aproximadamente en nuestra población desde la 1 hasta las 3 de la tarde y ir comiendo a las 12 de la noche. Sí. Eso ya no Sí, es sí, comida. exactamente. No es comida. Nos va a traer problemas. Muchos problemas. Y ahí lo puse en rojo. ¿Ok? Segundo punto. Jamás hacer un ayuno prolongado. Yo me despierto y en vez de desayunar me fumo un cigarrillo, me tomo un café. Eso no es un desayuno. Y estoy haciendo un ayuno y me espero hasta las 2, 3 de la tarde a comer una cantidad no adecuada. Jamás debo de hacer eso. Esos mecanismos de reserva de energía que yo tengo empiezan a descontrolarse. En vez de ayudarme a bajar de peso, puede ser que haga lo contrario o que me esté tomando y después se vaya a la reserva de músculo, que ya son cosas extremas, pero Claro. yo no puedo hacer nada. La persona tiene que desayunar, comer y cenar. Si es necesario poner algunas colaciones, de acuerdo, que son intermedias, pero tiene que tener básicamente 3, con todos los nutrientes que yo les había mencionado. No tengo que reducir el número de comida, la reducción en número, porque yo lo decida. No, hoy de mi plato solamente voy a comprar, como está ahí, 1/4. Porque yo quiero bajar de peso. Permíteme. Entonces, ¿ya fuiste a ver qué necesitas? A lo mejor necesitas vitamina de cierto tipo y no la estás ingiriendo. A lo mejor necesitas estos nutrientes, y tú solamente te pusiste un brócoli que es excelente, pero no va a ser lo único. Yo por eso puse variada, equilibrada, tiene que tener todos. Claro. ¿Ok? Ahora, estos puntos a mí me gustaría que se los llevaran, cópienlos, grábenlos, pónganle, sáquenle foto como quieran. Pero si ustedes hacen estos pequeños cambios, yo les aseguro, de verdad les aseguro, que sí van a mantener un peso saludable. Y es más, inclusive si tienen un sobrepeso, están pasando por un sobrepeso, va a mejorar. Si yo estoy consumiendo leche entera, puedo cambiarla a una leche descremada. Si yo estoy consumiendo crema, la quito y pongo yogur griego, el que usted me estaba mencionando. Si está muy caro, una parte de un aguacate. No estoy diciendo un aguacate entero, 3 aguacates. No, estoy diciendo una parte de un aguacate. Tampoco, ¿ok? Una parte pequeña. Si yo estoy comiendo quesos maduros que me encantan, que son riquísimos, pero que están llenos de grasa, me voy a un queso panela, a un requesón, a un cottage. Si yo consumo manteca o margarina, me voy a un aceite oleico o de canola. Es un poco más barato que el aceite de olivo en cuanto a economía, pero que también tiene buenas cualidades. Yo lo puse, ¿por qué? Porque sé que en estos momentos la economía está muy mala, Claro. y no les puedo decir todo el tiempo aceite de olivo, porque sé perfectamente, yo también lo consumo y sé que está carísimo, es excelente, pero hay que darle opciones a la población. Perfecto, muchas Ahora, gracias. de un pan dulce, yo me voy a comer un pan integral, sé que no es lo mismo. Sé que no es lo mismo, y a mucha gente dice, bueno, pero a mí me gusta el dulce, que lleve arriba cositas agradables, sabroso, calientito. Ya hasta se me antojó. Pues no, vamos a hacer algo por nosotros y tratar de comer pan integral. Aparte de que me va a servir a la digestión. Si yo me gustan los fritos, mejor que sean asados. Si yo como sopa de pasta, mejor sopa de verduras. Si yo como verduras cocidas, ojo, hay que blanquearlas o crudas.
Ah, ok. Lo que se le llama también un término crocante, no completamente cocidas, porque completamente cocidas también pierden parte de sus minerales con esa Ok. cocción. Si yo tomo jugos, prefiero frutas secas o fruta natural del momento, porque muchas veces tomamos un jugo, lo sacamos o lo pasamos a comprar en una esquina y ya tienen desde la mañana hasta en la tarde. No quiero ir en contra de las personas que lo venden porque es un medio de ganarse la vida, pero que se los hagan en ese momento y en ese momento se lo toman. Si es un jugo de naranja y lo dejé 2 minutos, pegó el sol y demás, ya se oxidó y ya no hay nada de vitamina C, ya solamente hay azúcar. Ok. ¿Ok? Eso es importante. Si tomamos esas bases, yo les aseguro que sí vamos a cambiar. ¿Ok? Ahora, técnicas de cocción, lo que yo les dije, el blanqueado, consiste, ahí yo se los puse tal como viene, para que ustedes lo vean. Es simplemente hervirlos y no dejarlos a que se cuezan completamente. Antes de que están crocantes, que se empiezan a cambiar de color, en ese momento lo quito y le aplico agua fría para que baje la temperatura. Y entonces ya no pierden sus minerales, Nutrientes. sus nutrientes, minerales, vitaminas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo Muy que bien. sí. Lo hacemos. Además, buen vamos detalle, a ¿no? gastar menos gas. No lo vamos a dejar estar hirviendo todo el tiempo, horas y horas, ¿verdad? Ok. Cuando yo prefiero que sea al horno o parrilla, a la plancha, sin tanta grasa, sin estar utilizando tantas grasas. Entonces, si hacemos esos pequeños cambios, además como economía, pues estaremos gastando menos en aceite, ¿qué les parece? También. Ujú. ¿No? Entonces estaríamos comiendo mejor. Y otra recomendación que yo hago, fibra, por favor, fibra. La pueden adquirir de todos los vegetales que siempre les recomiendo, de todas las frutas y de todos los granos. Ahí están. Fibra, ¿para qué? Para que mi organismo me pueda manejar. Yo les traje, aparte, ingeniero, unos platos para que ustedes los vean. Y hay un comparativo de varios para que ustedes vean esto. Grábenselo. Aquí en México tenemos un estudio muy bueno que se llama y que salió, es el plato del bien comer. Véanlo, vean esta diapositiva. Este también es conocido como el plato del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Exactamente, Monterrey, también ¿no? es conocido. La propuesta de ellos, ¿no? La propuesta. Vean ustedes qué es lo más grande que tenemos, frutas y verduras. Y cereales con leguminosas, es decir, todo lo que son frijoles, etcétera, etcétera. Ahí está. Y si vemos, dice combinar. Y luego en un rubro tenemos algo más pequeño, que es, ahí tenemos quesos, leches, carnes, etcétera. Vemos entonces el rubro que siempre les insistimos, que son las verduras, que muchas veces las aventamos, las dejamos. Es lo más importante de un plato, pero este es un plato que tenemos aquí como recomendación. Pero aquí está el plato saludable que recomienda Harvard, Ah, ok. Estados Unidos, en donde, otra vez, vegetales ocupa el mayor número. Reducen frutas, que a mí me parece muy conveniente. Subimos un poco más de proteínas, es decir, pescados. Y los granos integrales, ahí se van también. Vemos, es un buen plato también. Así lo tenemos que tener. Pero no pierdan de vista los vegetales. Siempre ocupa Interesante. el primer lugar. Y vean, agua. Y abajo, ¿qué dice? Permanece activo. ¿Vieron? Sí, sí. ¿Se acuerdan que yo les puse un punto número 1, alimentación, punto número 2 para mantener un buen peso, actividad? Actividad. Entonces, lo seguimos teniendo, ahí les va otro. Esta es la pirámide de la dieta del Mediterráneo, una dieta famosísima que ya tiene mucho tiempo, que se hizo muy importante en Europa, es el motivo por el cual se han hecho estudios, el estudio de Lyon, etcétera, 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 y es buenísima. A mí en lo personal me encanta. Vean lo que dice en su base, actividad física. Y luego vamos viendo los rubros, cómo van. Pero ellos añaden otras cosas.
en esta dieta, que ya tendremos el gusto un día de presentarlo si nos la piden, para que la vean lo maravillosa que es. Pero a lo que voy es que dice diario, y tenemos como diario verduras, ¿verdad? Verduras. Y tenemos en menos rubro lo que son el pescado, carnes rojas y demás. Y todo lo que son confiterías que le llamamos, que son dulces, esto mensual. Entonces, estamos todos de acuerdo en que, ¿qué es la base? El alimento, y de ese alimento, verduras, y de ese alimento, aparte, movernos. ¿Sí estamos completos en las tres? Muy bien. ¿Ok? Entonces, aquí yo les dejaría este plato. Este plato a mí me gustó, lo encontré y se los puse. Este plato a mí me gustaría que lo tuviera. Es decir, toda la mitad de verduras, una parte de proteína y una parte de granos, en donde ahí adquirimos también fibra, claro, aparte de la fibra vegetal. ¿Qué les parece? Yo, de mi gusto, encontré y me permití ponérselos, traérselos y véanlo. Es muy bonito, lo encontré en imágenes y yo creo que es el más adecuado de todos los que nos dan, porque todos están bien, además de mi actividad física. Me tengo que mover, por lo menos dele una vuelta a la cuadra. Claro, con cuidado, ¿verdad? Porque en estos tiempos, bueno, está hasta peligroso salir, pero dele 10 vueltas a su sala, no se mareen, bailen, brincan, salten, pero muévanse, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué les traigo yo como recomendación? Y antes de pasar a esto, ojalá que pongan la imagen y la quiten también para preguntarle a usted, ingeniero, ¿cómo ve? ¿Cómo ve el poder mantener un peso adecuado? Es relativamente fácil, así como usted lo expone. A mí me gusta mucho su propuesta porque tenemos el ángulo del nutriólogo, pero el ángulo también del médico. Entonces esos dos aspectos no son fáciles. Pero además todo es enriquecido con su vocación científica, entonces de investigador, ¿no? Y entonces esto nos da una mejor propensión. Este plato que usted sugiere me encantó. Eso agregado al agua y que déjenme insistir con el agua. Y el ejercicio. Esto me fascina porque en muchos lugares que hemos ido, Querétaro, por ejemplo, me viene a la memoria, viajo con frecuencia a esta ciudad y vemos ahí en la plaza a gente bailando, gente de todas las edades, ¿no? Un día bailan, no sé, música tropical, pero otro día están con otro tipo de música. La verdad, ese baile nos sirve como una actividad de esto que estamos diciendo, doctora. Yo creo que si lo hacemos, para poder decir una actividad física, tiene que tener cierta periodicidad y cierto número, es decir, por 45 minutos, por todos los días, etcétera. Pero yo creo que una persona que sale a bailar cada tercer día, a moverse, a sacar, yo creo que es algo muy bueno. Y yo lo podría considerar como una actividad. ¿Por qué? Porque de tenerlo enfrente a una computadora 24 horas del día, a una televisión en donde solamente lo único que se mueve o hace ejercicio es mi pulgar cuando le estoy cambiando al canal, pues prefiero que se salga a bailar. Claro que sí, por lo menos se están movilizando todos los músculos, le va a dar sed y va a tomar agua, ¿verdad? Eso. Muy bien, doctora. Yo les quiero decir que el ponerles una dieta enfrente, la pueden encontrar si se meten a internet y demás, la pueden encontrar miles de dietas y desayuna esto, desayuna aquello, come esto, unas buenas, unas no tan buenas, en base a lo que han hecho otras personas, pero yo les quiero recomendar algo muy importante. Antes de que tomen esas decisiones, acudan a un nutriólogo, acudan a un médico y díganle qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué pueden comprar, qué no pueden comprar, en qué horarios, para que se adapten y tengan una buena calidad de alimentos. No se les puede dar una dieta, un régimen de alimentación nada más así, porque no son recetas de cocina. Claro. Ya vimos que te va a depender de si yo tengo una enfermedad, si soy diabética, si soy hipertensa, si estoy en bajo peso, si estoy en sobrepeso, si estoy aparentemente sana.
sí que qué edad tengo, si soy hombre, si soy mujer, la complexión mía, etcétera, etcétera, para que yo pueda tomar esos alimentos. Y jamás restringirse y jamás dejar de comer, eso sí. Muy bien. ¿Ok? Ahora, yo les traje 3, que ojalá los pasen ahora sí. Dice linaza, salvado de trigo y frutos rojos. ¿Por qué les traje estos 3? Vamos a verlos, cada uno. Les va a encantar. Miren, el salvado de trigo. Aquí, ¿qué beneficios para la salud me va a dar? Se reconoce su cantidad de fibra que tiene, por lo tanto me va a ayudar, ahí abajo dice, regula el tránsito intestinal. Por lo tanto, las evacuaciones van a ser de mejor calidad, pero también me va a impedir el que se me presente un estreñimiento. Tiene vitaminas del grupo B y la A, la E y la K. Aparte de que tiene todos los minerales que mencionamos, es rica en fósforo, pero hay uno que a mí me interesa mucho, dice omega 3. Y hace poco vimos la entrevista con la doctora Azucena Barrera, la cual le mando un saludo, y vimos todo lo que me puede traer de beneficio la presencia del omega 3, así que el salvado de trigo me sirve, es excelente como fibra, como alimento y también un ácido graso del que digamos que le ponemos que es el bueno, ¿no? Ya nos ha hablado usted de la fibra, da una sensación de saciedad. Exactamente. Y eso nos ayuda enormemente, ¿no? Exactamente, nos ayuda para la saciedad. Y cuando estamos en un tratamiento de un régimen de alimentación o estamos llevando una dieta, yo creo que sería algo ideal que podemos consumir el salvado de trigo. Nos sirve mucho. Realmente, aparte, su fibra capta todas esas moléculas de grasa e impide el que se me esté acumulando en tejido adiposo. Entonces, ¿también me puede servir para eso? Sí, claro, es sumamente importante. Muy bien. Ahí nada más tenemos el valor nutricional para que ustedes lo vean, aunque ya vimos lo que contiene adelante. Ahora, la linaza. La linaza es algo fabuloso. Es una semilla en donde nos da una gran cantidad de aceite, pero de aceite, lo que se llama grasa poliinsaturada, específicamente omega 3, y tiene una cantidad enorme. Y este omega 3, la vez pasada que vimos ese tema, vimos que es antiinflamatorio y neuroprotector. Así que a mí me va a estar sirviendo, pero excelentemente bien. Tiene además proteínas, lignanos, vitaminas y minerales. Tiene además la presencia de fibra, una fibra adecuada ¿para qué? Pues también para que tenga yo un bolo fecal adecuado y no se me presente un estreñimiento y el tránsito intestinal sea bueno. La linaza es uno de los alimentos que más me encanta a mí, es buenísima para todo y sobre todo la presencia de omega 3, ¿ok? Ahora, frutos rojos. Los frutos rojos para mí son muy importantes. Por mucho tiempo y ahora se ha hablado de lo importante que es consumir antioxidantes. Que también, si algún día quieren ese tema, con mucho gusto vemos todo lo que son antioxidantes. Los frutos rojos son excelentes, excelentes. Yo les puse ahí varios. La única que yo les diría tengan mucha precaución de el lavado, el desinfectado es con las fresas. Mucho cuidado con ellas, pero también es un fruto que nos da muchísimas cosas. Y el siguiente que a mí me encanta es la ciruela. La vez pasada que tuvimos la entrevista hablamos enormidad de la ciruela, de todos sus beneficios y de los frutos. Para combatir, entre otras cosas, el estreñimiento, exactamente, ¿no? Y yo lo puse aquí, tiene todos estos frutos rojos y en especial la ciruela tiene una función nutritiva e hidratante por la cantidad de agua. Todos ellos tienen pigmentos, por lo tanto me da el ser un producto, un alimento antioxidante, además de la presencia de la vitamina C. Y todos ellos contienen fibra vegetal, por lo tanto me ayuda como laxante. Entonces yo me regresaría a la anterior y yo me iría a estas.
y yo les diría que todos estos, me van a dar una buena calidad de alimento. Entonces, si Bien. yo lo pongo dentro de mi régimen o dentro de mi dieta para mantener un peso saludable, dentro de esos alimentos no debo de dejar de consumir frutos rojos, salvado de trigo como fibra, aunque yo les he recomendado otras fibras, también las pueden consumir, y la presencia de linaza para que obtengan el omega 3. Perfecto. Y todo es en forma natural. Entonces, no sé qué le parezca, ingeniero, todo esto. Me A encanta mí esta presentación, claro, por supuesto. A mí me gusta mucho porque el decir mantener tu peso corporal, híjole, es bien difícil. Pero acuérdense, no solamente es el desequilibrarnos, el tener un sobrepeso. También nos desequilibra el que yo tenga un peso bajo. Cuidado con eso. Entonces, Sí. y ninguno de los dos quiere decir que estén bien nutridos o que tengan una buena calidad en cuanto a nutrición. Yo les dejaría esta diapositiva, si me hacen el favor de ponerla, que dice mantener el peso corporal saludable. Sigan estos puntos. Beber agua, no consumir bebidas azucaradas. Si ustedes quitan ese refresco por una semana, yo les aseguro que sí bajan de peso. Notan la diferencia Notan la prácticamente de inmediato. Van a Claro. notar la diferencia y la van a notar si consumen más agua en su calidad de piel. Se van a ver más frescas, más bonitas. Consuman frutas y vegetales, y yo me iría por vegetales en una cantidad exagerada, ¿ok? Consuman fibra, por favor. Fibra vegetal o fibra de las que estamos recomendando. ¿De qué son? De nuez, de lo que vimos ahorita, de la linaza, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. No consumir azúcares refinados, por favor, pastelitos. No consumir grasas saturadas, embutidos. Salchichas, desafortunadamente, no están bien preparadas, no consuman eso. Y no saltarse ninguna comida, que ya habíamos dicho. Y por lo que más quieran, caminen, realicen una actividad, bailen, brinquen, salten. 30 Claro, minutos mínimos al día. ¿Será Sí. suficiente? yo empezaría por menos. ¿Ah, sí? Ingeniero, A ver, mire, cuéntanos. yo empezaría por menos. Yo no le puedo pedir a una persona que no le gusta realizar una actividad física, hacer ejercicio, y que yo le diría, vete al gimnasio en primera. ¿Cómo lo pago? ¿En Sí. qué horarios? Oye, salte y corre. Nunca he corrido. Necesito unos zapatos adecuados, no se vaya a fracturar o demás. Yo no sé si es hipertenso, pero sí puedo caminar 5 minutos todos los días. En chanclas, con los zapatos viejitos, Puedo caminar descalzo. alrededor de mi cuadra con unos zapatos ahí sí adecuados. Adecuados, sí. O puedo caminar alrededor de mi recámara, de mi Con la comedor, recámara, el etcétera. comedor, sala y 5 de regreso. minutos. Sí. Después le subo a 10. Ah, muy bien. Después le subimos a Qué 15. interesante eso. Después le subimos a 20. A lograr un hábito. 25. Hasta lograr el hábito. Y llegamos a 30. Maravilloso, perfecto. Para que me empiece a servir ese ejercicio en mis músculos y demás, llegamos a 45 y ahí me mantengo. Ok. Ahí me mantengo. Caminar, ese simple ejercicio, no les pedimos más. No les pedimos que vayan a un gimnasio, realicen con pesas. Eso a lo mejor ustedes lo deciden y ustedes lo verán conforme también a su estado. No va a ser que Hasta tengan quedar de salud. una lesión Claro. en rodilla y quieran cargar. No, no, no. Caminar. Se mueven Claro. todos los músculos. Llegamos a 45, ahí nos quedamos. Seguimos estas reglas y yo les aseguro que van a mantener siempre un peso saludable. Muy bien, pues si ustedes tienen algunas preguntas, saben que pueden hacerle la pregunta directamente a la doctora en el WhatsApp 555-405-8956. Sus preguntas serán aturnadas a la doctora para que ella nos haga el favor de contestarlas directamente. Doctora, le vamos a tomar la palabra. Ese tema de antioxidantes es un tema verdaderamente apasionante. Y le voy a explicar, generalmente se relacionan los antioxidantes con el antienvejecimiento. Pero qué importantes son los antioxidantes también para los jóvenes, para aquellos que hacen deporte de manera intensa.
a estos muchachos que juegan fútbol 2 o 3 partidos los fines de semana, que tienen entrenamientos, ya son deportistas de alto rendimiento, si no necesitan que les paguen para ser deportistas de alto rendimiento, pues están en una actividad intensa los jóvenes. Estos muchachos que trabajan y estudian, o estudian y trabajan, en fin, la combinación que sea, también necesitan antioxidantes. Es un tema verdaderamente apasionante. Ya no se diga para los adultos mayores, que estamos tratando de detener el calendario, el envejecimiento. Esos antioxidantes son también muy, muy importantes. Así que, doctora, la comprometemos a que nos prepare un tema precisamente sobre antioxidantes. Con muchísimo gusto, y será también importante saber por qué no los tenemos que tomar, por qué tenemos que consumirlos y a quiénes atacan esos antioxidantes. ¿Y dónde están? Porque mucha gente no lo sabe, ¿no? ¿Dónde los agarro? ¿Dónde los encuentro? Muchas veces yo les menciono, consuman frutas, consuman verduras, las verduras lo contienen, etcétera, tienen vitaminas, estas vitaminas actúan como antioxidantes, pero lo podemos ver en forma global, en donde los encontramos, etcétera, etcétera, y hacemos un buen tema para que les sirva a la comunidad, con mucho gusto. Muy bien, doctor, un mensaje final que nos quiera dar. Por favor, entren a alguna de las páginas que quieran de su computadora, vean su peso y acudan a un nutriólogo, chéquenlo, no tomen en sus manos el querer bajar de peso por ustedes mismos, quitándose algunos alimentos que a lo mejor necesitan, chéquenlo, si es necesario algunos estudios, véanlo, estamos en un tiempo de mucha enfermedad, así que nos tenemos que cuidar y la alimentación va a ser básica para mantener un buen estado de salud, además de mi peso. Muy bien, amigos, si ustedes con lo que saben llegaron a este exceso de peso, a esta obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, obesidad mórbida, quiere decir que no saben bien y necesitan la ayuda de un profesional en este tema, un nutriólogo o un médico que les ayude a lograr ese peso saludable. A mí me ha dado mucho gusto presentar a la doctora Alma Chávez. Me encanta el enfoque que tiene, un enfoque de investigadora, de médico y de nutrióloga. Nos asegura esto que acabamos de ver ahora, que entendemos con toda claridad. Hace usted una síntesis muy, muy adecuada. Yo quedo satisfecho. Espero que ustedes también, amigos, y que si tienen alguna pregunta, la manden a la doctora al 555-405-8956. Yo soy Vicente Escobar. Me ha dado mucho gusto presentar a la doctora Alma Chávez aquí en XCW News, la voz del multinivel desde América Latina. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto como siempre.